nos sentamos en el Juan Valdés. Sí, 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 sí. Cuéntame una cosa, ¿ustedes están viendo el fondo bien? ¿O se ve? ¿Cómo se ve el fondo? Se ve, no sé, una imagen. Se ve Feo. transfigurada, no, se ve Sí, transfigurada. Se ve las letras y el fondo. sí, lo voy a quitar. Míralo a ver. Lo voy a quitar porque ya, ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Entonces, Walter, ya tengo una amiga aquí que me está ayudando para ingresar a las personas con los micrófonos también, controlando los micrófonos. Así que nada, tú y yo nos vamos a dedicar entonces a hablar, a compartir. Claro que sí, Luchi. Mira que todo esto sueño de escribir un libro con muchas personas. Uno siempre dice voy a escribir un libro, pero después de que lo pique el bichito, y eso le digo a Gao, después de que lo pique el bichito comienza a pensar y ahora qué voy a escribir. No, te voy a decir, me decían, vamos a silenciar acá algunos, me decían que Luchi, tú vas a escribir otro libro, y yo decía, no, ¿sabes qué? Yo no creo que vaya a escribir otro libro. Y en estos días de cuarentena, que he estado aprovechando y he visto en Netflix una serie de esas thrillers psicológicos que a mí me encantan, que van por la línea mía, yo dije, ¿sabes qué? El segundo libro que voy a hacer, el tema va a ser los miedos. Y fíjate tú, o sea, ya quedó instalado ahí. Ya te contaminaste de literatura. Sí, la verdad es que sí. Entonces, Luchi, te recomiendo que grabes la participación tuya en la feria, es muy importante para lo que viene. Ya lo estoy grabando. Está grabando. Ok, perfecto. Sí. Vamos a darle la bienvenida a todos los que nos acompañan. Gabriel Torres, Gabo, bienvenido. A Gustavo, a Carlos Eduardo, Luz Mary, Gianluca, Carola, Mariana, Brenda, Arturo, María Victoria, Sergio, Joseph, Lauren, Lesit, Nelsi, Angie, Vitana, Jackie, Natalie, Andreina, Adriana, Erika. Bienvenidos a todos a la tercera Feria Latinoamericana del Libro desde Cartagena para el mundo. Sí. Cuéntame una cosa, esto se está grabando en Facebook, está pasando en Facebook, que alguien me preguntó acá. Pero Luchi, cuando tú lo haces, cuando tú lo generas, la sala, por eso tú lo estás grabando, esa grabación me la vas a pasar y nosotros la replicamos tanto en nuestro canal de YouTube, sí, y también la pasamos por la página oficial de la Feria Latinoamericana del Libro. Ok, porque acá dice en vivo en Facebook. ¿Será que le doy? Lo puedes hacer en vivo en Facebook para tu Facebook. Ah, ok. Lo puedes transmitir en Facebook desde tu canal, desde tu plataforma. Disculpa, Luchi, si lo pones en vivo en Facebook, tienes la ventaja que lo puedes compartir a otras páginas, a otros perfiles de Facebook de tus contactos. Ah, claro. Ok, y no me corta para nada esto que estamos haciendo. Lo que tienes es que tratar de bajar el volumen de Facebook para que no se te reproduzca ya el volumen. Ok. Dile a la persona que te está ayudando que te enlace con Facebook de tu página. Ya. Y cuando ya lo haga, nos lo puede compartir y nosotros lo compartimos en el Facebook de nuestra página para que se agrande más la cobertura. Ya. Pero yo no sé, Patricia, tú sabes, no, Patri, no. Bueno, sigamos, yo intento por acá hacerle para ver, porque realmente esa parte nunca la había hecho así. Entonces, sigamos y yo te aviso. A ver si puedo ingresar. Porque Rafael, el que me ayuda, preciso, está en una cita. Pero bueno.
Vamos a ver si es esta. Entonces. No te preocupes, Luchi. Está grabándolo y nosotros lo reproducimos con nuestras plataformas. Ok, listo. Para que no te distraigas ahí. Listo, sigamos entonces. Bueno, entonces, como una de las programaciones importantes, yo siempre le he dicho a Luchi que es la escritora revelación de la tercera Feria Latinoamericana del Libro, por todo lo que hemos venido hablando, por ese gran esfuerzo que fue sacar el libro. Y cuando hablamos del esfuerzo, no es porque no hubiese querido, sino es que todas esas cantidades de situaciones por las que pasó Luchi para hacer este hermoso texto, nos ha dejado una gran enseñanza. Entonces, Luchi, bienvenida, vamos a hablar de tu libro, vamos a conversar cómo nació ese libro, por qué Luchi Guisay un día dijo, voy a escribir un libro. Gracias, Walter. Gracias a ti por ese día, esa causalidad de la vida, nos encontramos, porque pues realmente fue, nosotros cuando nos conocimos echamos chispas enseguida, fue como si yo hubiera conocido a Walter de hace muchos años, ¿sí o no? Enseguida se produjo la química, y es lo que me pasa a mí, o sea, con muchas personas que yo conozco, llegan como en el momento indicado. Yo en ese momento que conocí a Walter, que fue el año pasado, yo ya tenía el libro muy avanzado, pero no lo tenía impreso todavía. Yo estaba ya adelantando el libro. El libro nació un día, una inquietud que me entró a mí, como digo yo, es una idea divina, porque cuando uno siempre dice, me llegó una idea, ¿de dónde llegan las ideas? Para mí la idea llega del cielo, llega de la divinidad, para mí llegan de Dios, todas las ideas, toda esa parte creativa que tenemos los seres humanos. Y me instaló la idea de escribir un libro y realmente quedó como idea. Después empecé como a escribir, que es lo que hacen muchas personas, en un papelito, en una libreta, empecé a escribir como cositas aisladas, lo guardé en una gaveta, todo quedó por ahí. Es más, inclusive en estos días encontraba algunos papelitos que de pronto en algún viaje empecé a escribir. Y de pronto empecé como en serio en la computadora como a escribir y a escribir algo, pero le preguntaba a un amigo, ¿cómo lo hago? En primera persona, segunda, tercera persona, lo personalizo. Realmente yo nunca había escrito. Yo escribía artículos, escribía cosas cortas, escribía mucho de lo que yo reflexionaba en la vida. Yo soy una buscadora y todo el tiempo como que me la pasaba en esa búsqueda. Me empezó ya las ganas de escribirlo, pero no sabía cómo. Un viernes a la 1 de la mañana, que esto fue hace como 2 años, yo sentí la necesidad de buscar una hoja y un plumero, sacarla de la mesita de noche y empecé a escribir y escriba. Yo no podía parar. Yo decía, ¿esto qué es? Era una emoción. Y escriba. Escribí como en 4 hojas así. Y cuando paré, yo dije, wow, este es el libro y se llama Los diálogos de la mente. Bueno, esa es otra cosa, Luchi, que a mí siempre me ha gustado. ¿Por qué los diálogos de la mente? Vamos a comenzar a meternos en ese imaginario de Luchi Guisay, porque tiene una historia bien interesante y vamos a hacerla conocer a los que nos están acompañando hoy. ¿Por qué los diálogos de la mente? Porque la mente siempre ha sido un tema en mi vida. La mente ha estado presente, pero de una forma en que me atormentaba. Yo desde muy pequeña empecé a sentir que en mi cabeza había muchos diálogos y esos diálogos eran negativos en ese momento. Yo tendría 8 años, 10 años más o menos.
en mi casa había muchas peleas por la familia. Mi mamá, mi papá, peleábamos mucho, había muchas situaciones, ¿verdad? De alcoholismo, de malos entendimientos entre mis padres. Y por lo general, cuando mi papá llegaba en la noche, llegaba a pelear con mi madre. Y yo recuerdo claramente en un momento en que me vi como de 8 años, una niña agazapada en la oscuridad y con la mente diciéndole que va a pasar algo malo. Estas voces no eran bonitas, estas voces no eran pensamientos bonitos, eran pensamientos de muerte. Tu mamá se va a morir, a tu papá le va a pasar algo, aquí va a pasar algo, aquí va a haber una tragedia. Todo era negativo. Esos pensamientos que yo oía en la noche, empecé a oírlos todo el tiempo. Me voy a ahogar, si me montaba un avión, se va a caer el avión. Todos tenemos miedo, todos en algún momento sentimos miedo por algo. Yo le tenía miedo a todo, a los adultos, a las personas, yo le tenía miedo a la gente, yo le tenía miedo a los amigos. Entonces era esa voz constantemente hablándome. De ahí es donde nacen los diálogos de la mente, porque ha sido una constante en todos estos años. Paró durante un tiempo, que ya ahorita entramos a ese tema, paró durante 10 años. No habían voces en mi cabeza. Y luego, cuando yo tenía 30 años, esas voces nuevamente salen, que todavía esas voces en mi cabeza me acompañan, como un trastorno mental. Entonces, es eso, el libro es eso, es convertir esa situación negativa, esa situación dolorosa, fuerte, convertirla en un propósito de vida. De ahí es donde nace el libro, de los sentimientos, las emociones y las experiencias de vida que yo he tenido. Ese duende interno que luchaba constantemente, pero que siempre se iba por el lado negativo, ¿por qué insistía tanto ese duende en la distancia, en la soledad? Me pasaron muchas situaciones cuando estaba pequeña y esas situaciones incrementaron más mi personalidad, mi manera de ser, la timidez. Yo me escondía bajo la cama, detrás de las cortinas. Yo le tenía miedo a las personas. Y eso pasa mucho, y eso nos pasa mucho y le pasa mucho a las personas que viven a nuestro alrededor, y nosotros nos damos cuenta de que algo está pasando con esa persona y no podemos hacer nada. Vemos personas, vemos familiares que son retraídos o que sabemos que son muy agresivos, que tienen un comportamiento que no es normal y a veces no podemos hacer nada. Y esta persona está tan encerrada en su propia mente que tampoco pueden pedir ayuda. A mí me costó muchísimos años poder descifrar qué era lo que me pasaba. Por ejemplo, yo duraba meses sin dormir, y escuchaba y la voz, yo me acostaba a dormir, que es el peor momento, y esas voces no me dejaban dormir. O sea, yo cerraba los ojos y yo sabía que estaba durmiendo, pero yo sabía que estaba pensando. O sea, yo sentía los pensamientos y es un diálogo incesante. No son preocupaciones, no eran preocupaciones reales, eran películas que se armaban, repeticiones que se daban de cualquier palabra o inventaba o hacía, pero era atormentándome, era un tormento total. Pero lo más curioso es que yo podía sentir que estaba mucho tiempo repitiendo un tema, pero cuando yo abría los ojos, yo trataba de pensar en qué estaba pensando y no podía. Entonces mi esposo, que me ha estado acompañando durante muchos años,
yo le decía, pero es que yo no puedo decirte qué estaba pasando por mi mente, o sea, y sabemos que la mente, por mucho estudio que se haga, no se ha podido analizar ni dar una explicación de qué es lo que pasa con la mente, qué es lo que pasa con los pensamientos. Entonces fue como leer mucha información, hacer meditación. Eso me llevó a la India también. Me llevó a la India en búsqueda de sanarme, de sanar mi mente, sanar mis pensamientos. Ya yo había hecho un proceso de muchos años, ¿verdad? De reencontrarme conmigo misma, de aceptarme a mí misma, de aceptar mi vida, pero siempre andaba en la búsqueda. Siempre era una búsqueda lo que yo tenía. Y Luchi, en medio de ese caminar y de ese trajinar y de ese soñar permanente, ¿se llegó a desconectar de la realidad en algún momento? Sí, sí. Claro, esos pensamientos, esas sensaciones, esas emociones que yo tenía de que me voy a morir. Yo duré 20 años, donde yo me levantaba todos los días y pensaba, hoy me voy a morir, hoy me voy a morir, hoy me voy a morir. Todos los días. Más, todavía me acuerdo y me espeluzno porque sí fueron muchos años muy difíciles, muy difíciles. ¿Qué pasó en toda situación? Cuando uno quiere evadirse, cuando uno quiere evadir la realidad, yo lo que hice fue tener experiencias con la adicción. Yo me evadí con las drogas. En el momento en que yo empiezo a consumir, mi vida pasada se detiene y hasta ahí se detienen esos pensamientos. Y yo empiezo a vivir una nueva vida. Yo pasé a ser de la Luchi miedosa, introvertida, que no hablaba, que le tenía miedo a los hombres, a las relaciones. Yo hago un cambio, una transformación dentro de ese proceso de adicción y luego soy otra persona diferente. Era rumbera, era habladora, no tenía miedo a nada. Entonces, ¿qué pasa? Que me fui como para el otro extremo, ¿verdad? No fue un cambio gradual, fue un cambio al otro extremo. Pero las voces callaron, no había voces. Entonces yo era la mujer más feliz del mundo porque no había pensamientos en mi cabeza. No aparecieron, Walter, no aparecieron esas voces, pero aparecieron otras situaciones con las que tuve que lidiar, que fueron 12 años de adicción. Entonces, cuando ya yo estoy en el fondo total de que ya no podía absolutamente seguir viviendo, tuve un infarto. Entonces ahí es donde yo reacciono y donde yo digo, yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer algo con mi vida. Y ahí empecé a buscar recuperación. Y como te dije al principio, a mí todo me ha ido llegando, todo, las personas adecuadas, los momentos adecuados, los maestros adecuados, las situaciones adecuadas. Y ahí empezó mi proceso de recuperación, que es el que tengo hasta hoy en día. Entonces yo pude vivir dos vidas en una vida de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Además viví otras situaciones que es un abuso. Entonces estas son cosas de las que hoy en día no se habla. Son cosas que muchas personas, muchísimas personas están viviendo un abuso, están viviendo en silencio todo ese martirio, están pasando por unas adicciones, no saben qué hacer. Son personas que tienen un infierno dentro de sí mismo y vivir dentro de uno mismo con toda esta problemática es muy complicado, muy complicado. Y hay miles de personas que están viviendo en estos momentos. Y ese fue una de las razones, de los motivos por los cuales, Walter, yo dije,
yo quiero desnudar mi alma.